están? Bienvenidos a este espacio, tu espacio Marisol es Mente. Como se los había prometido, les traje de regreso a Fer, mi amigo Fer, que es sexólogo, especialista en esta parte de sexualidad. ¿Cómo estás, Fer? Muy contento, ya feliz, porque además la entrevista pasada me sentí bien cómodo. Eres muy buena entrevistadora, entonces estoy bien contento de estar aquí. Pues muchas gracias, Fer. La verdad es que tuvimos súper bonita respuesta con tu video. Los invito a verlo para que sepan más de Fer. Es una entrevista más larga. Voy a hacer una más cortita porque nos interesó mucho el tema de sexting y adolescentes. Entonces el tema de hoy lo vamos a enfocar a este ámbito. Quiero darles una pequeña introducción. Todo lo demás de Fer está aquí en su descripción, pero él es psicólogo, tiene maestría en hipnosis y terapia breve familiar, psicoterapeuta gestal, docente en diferentes universidades a nivel ya de posgrado, facilitador de talleres de sexualidad infantil en adolescentes, también parejas, participa como psicólogo comunitario y clínico, participa cada año en congresos y bueno, es un instructor en una empresa de capacitación y también tiene o es socio director de Sabiduría Sexual. Entonces, también tiene muchos canales donde lo pueden seguir. Muchas gracias, Fer, por toda tu aportación el día de hoy. Con todo gusto, Marisol, con todo gusto. ¿Por qué elegimos el sexting y adolescentes? Bueno, no sé ustedes, yo todavía no tengo hijos, pero sí convivo cada día más en redes con todas las personas y la verdad es que no hay control de la información que pudiéramos tener ahí. Se nos hizo un tema interesante. Fer, yo quiero empezar a que nos cuentes qué es el sexting y cómo aparece. Ok, bueno, el sexting es como de una palabra compuesta que es sexo y texting o textear, ¿no? Entonces es un acrónimo de sex y sería como sexo a través del texto, a través de los mensajes. Es como originalmente se había estipulado precisamente este término. Sin embargo, el sexting no solamente tiene que ver con texto, tiene que ver con videos, con fotos. Y es una práctica en donde se comparten contenido erótico en Internet entre dos o más personas. Esa sería, vamos, como la definición de lo que es sexting. Ok, ¿y desde cuándo apareció? ¿Es una moda? ¿Es reciente o cómo apareció, Fer? Podemos hablar justamente de los orígenes, así como muy arcaicos, en el sentido, por ejemplo, hacer intercambios de cartas, ¿no? Imagínate así como si estamos hablando de texto, ¿no? De cartas originalmente. Ya en términos como muy específicos con respecto a esta definición que acabo de plantear, es desde la aparición del Internet y más, vamos, el auge se dio a principios de este siglo, del siglo XXI. Entonces, cuando ya el Internet se empezó ya a normalizar, empezó a ser parte de nuestra vida cotidiana y sobre todo se empieza a incrementar cuando justamente las nuevas generaciones, que estamos hablando de los millennials, ¿no? O de las generaciones, vamos, como actuales, la generación Z, ya nacen precisamente con esta tecnología y desde luego que esto facilita para ellos, ¿no? El intercambio de ideas, de material y en este caso muy particular, el intercambio de material erótico, ¿no? Que puede ser, vamos, como de manera voluntaria. Ahorita vamos a ver algunas clasificaciones de lo que es el sexting, ¿no? Porque puede ser voluntario o puede ser involuntario. Ok, Fer. Oye, ¿y esto solo ocurre entre adolescentes jóvenes o es niños, adultos? No tiene nada que ver con... No, no tiene nada que ver. Es una práctica que pueden hacer jóvenes, adultos. El tema más bien se vuelve controversial cuando implica menores de edad, que finalmente estamos hablando precisamente de un material erótico de estos jóvenes, en donde ya tiene pues una carga legal, en el sentido de que estamos hablando de que si, por ejemplo, una persona intercambia material erótico de un menor de edad, pues estamos hablando de un delito, porque estamos hablando automáticamente de algo que se llama pornografía infantil, ¿no? Y de tal manera, pues hay que tomarlo en cuenta y de hecho justamente en todas las conversaciones o en todos los debates o en todas las conferencias, talleres, planteamos precisamente, vamos, como ese peligro, ¿no? En el sentido de que si alguien está intercambiando información de menores de edad, pues está cometiendo un delito, esa es una.
O la otra también se vuelve problemática cuando, aunque sean adultos, ¿sí? El intercambio de esta información es involuntaria. Cuando se vuelve involuntaria, entonces estamos hablando también de una situación grave porque el otro no participó, ¿no? En esta decisión de haber intercambiado su íntimo. Entonces, en ese sentido, estamos hablando justamente de una situación que es grave. Oye, Fer, y con esto que tú me platicas, la verdad es muy interesante. ¿Por qué antes, digo, siempre ha existido, pero por qué se ha vuelto más frecuente? Y eso que decías que como ya nuestros adolescentes nacen con la tecnología, ya no ven esa, como esos límites, ¿no? De compartir información o de hasta dónde puede alcanzar la difusión de una foto, de un mensaje o con contenido erótico, como dices tú. Pero para entender aquí, ¿qué lo causa? O sea, es esta idea de querer empezar a convivir con otros, lo hacemos porque por compromiso, porque todos lo empiezan a hacer, o porque los adolescentes crecen y ahorita es una forma de contacto. ¿Qué lo empieza a causar? Sí, lo que pasa es que justamente la adolescencia implica precisamente una necesidad de aceptación por parte de grupos, entonces, o de amigos. En ese sentido, cuando está esta necesidad de pertenencia, pues de repente hacen ciertas cosas como para lograr ese objetivo. Hay diferentes causas. Entre algunas de ellas es, por ejemplo, cuando las relaciones de novios o de amigobios, como les quieran llamar, empiezan a Obvio. tener, vamos, como estas expresiones afectivas de, ¿sabes qué? Mándame no sé, un mensajito, mándame una foto tuya. Tal vez al principio no es condicionado porque forma parte, vamos, como de un juego donde hay una necesidad de corresponder al otro de una forma afectiva. Y también representa, por supuesto, un desafío, porque al final de cuentas, cuando se manda una foto de manera erótica, pues implica también toda esta adrenalina, ¿no? De decir, wow, esto es algo que a lo mejor es íntimo y que finalmente lo va a tener mi novio o mi novia y que esto va a tener, vamos, como resultado un reforzamiento de la relación, ¿no? El objetivo es justamente, vamos, como tener un incremento en la mejoría de la relación. Entonces, esa puede ser, vamos, como una causa. Otra es porque finalmente los adolescentes también tienen una característica interesante, se enamoran rápidamente. O sea, inmediatamente hay un enamoramiento. De hecho, incluso se dice que los adolescentes van cursando por algo que se llama monogamia seriada. Es decir, terminan una relación y inician otra de manera inmediata, sin dar como tanto tiempo, tanto espacio, como posiblemente el promedio de los adultos sí lo haría, ¿no? Entonces, porque el cerebro está, vamos, como todavía influenciado por las hormonas, y entonces esto hace que en la parte emocional, por supuesto que los adolescentes estén así como súper emocionados cuando conocen a alguien, juran que es el amor de su vida, y desde este amor romántico de que es el amor de su vida, pues quieren corresponder precisamente con este material y suponen que nunca lo van a utilizar, ¿no? En contra cuando termine la relación, o incluso los adolescentes ni siquiera tienen, vamos, como esta percepción de que alguna vez la relación va a terminar. Por eso es que como no tienen esa noción de futuro, pues finalmente lo hacen de manera inmediata. Otra razón importante es que los adolescentes necesitan sentirse deseados. Entonces, esa es otra razón. O sea, es como si hay algo que les mueve mucho a los adolescentes, es la necesidad de popularidad, de aceptación, de que los reflectores estén, vamos, como encima de ellos. Fíjense que ha cambiado algo con respecto a la dinámica de lo que es el sexting. Antes, por ejemplo, cuando el sexting empezaban, por ejemplo, a mandar fotografías que no había yo autorizado que se enviaran o que se compartieran, esto podría causar, vamos, como temas muy fuertes de ansiedad o de depresión. Hoy día, si bien es cierto, continúa justamente eso, pero también hay muchas adolescentes que lo hacen ya de una manera voluntaria, ¿no? Precisamente por esto que decía yo hace ratito, como por esta necesidad de sentirse deseados o por esta necesidad de llegar, vamos, como a ser populares. Entonces, hacen cualquier cosa precisamente para lograr justamente ese objetivo. Ajá. Otra puede ser también por prueba de amor, lo que comentaba hace ratito. Es decir,
si la otra persona empieza a forzar a alguien a que se le mande fotos, entonces ahí ya estamos hablando de una cuestión, vamos, como de violencia también, porque al final de cuentas el otro lo está haciendo a través de la amenaza o de la coerción o a través de la seducción o a través del chantaje. Entonces también estamos hablando de que esa puede ser otra causa, otro móvil. Y bueno, pues al final de cuentas, los chavos, como estamos hablando que así como hay picos de enamoramiento que llegan muy, muy, muy altos, rápidamente esos picos de enamoramiento bajan. Y entonces, entre ellos, se puede, vamos, como a ver ciertas diferencias o conflictos y como a veces como medida de venganza, ¿no? Muchos de los exnovios de repente van compartiendo este tipo de material con otras personas y a partir de ahí pues se generan grandes tragedias que son muy lamentables. Sí, hemos escuchado varias historias de eso, pero oye, Fer, con esto que comentas, es un fenómeno que encierra, la verdad, un peligro cuando se está fuera de control esa información. Es algo que no vamos a evitar que pase, ¿no? Que se comparta ya, porque es una manera ya de comunicarnos actual. ¿Cómo podemos ir previniendo que el sexting rompa esos límites que ya causen a nuestras personas? Porque también puede pasar entre adultos, no nada más adolescentes, que no caigamos en esas ansiedades, depresiones o todas estas consecuencias que tú nos estás platicando. Sí, claro. Yo creo que sí está muy trillado esto que voy a decir, pero que es importante trabajar sobre la autoestima o seguridad de los chavos adolescentes. Muchas veces los adolescentes terminan de alguna manera haciendo este tipo de prácticas o de actos precisamente por esta falta de seguridad personal. Y tiene que ver justo, nosotros tenemos, hay una formación que son para papás y mamás sobre adolescencia y lo que nosotros les compartimos es que la autoestima está formada precisamente con esta percepción que tienen los adolescentes de logro. ¿A qué me refiero? Si nosotros como adultos le resolvemos todo, ¿no? Automáticamente estamos fomentando una sensación de inseguridad por parte del adolescente, porque finalmente él está percibiendo que necesita de alguien externo para que le resuelvan todo, 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 todo. Entonces, en ese sentido, cuando un papá o una mamá empieza como a empujarlo a resolver sus cosas, a que ellos se hagan responsables, estamos automáticamente hablando de que la autoestima empieza a incrementar. Fíjense, tenemos, vamos, como una noción de autoestima muy corta, ¿no? O sea, como de repente decimos, es que la autoestima es que mi adolescente se sienta bien y que se sienta guapo o guapa y que nunca se sienta incómodo con la situación que pasa en el día a día. No, eso no tiene que ver con autoestima. Autoestima, repito, tiene que ver con esta sensación interna de percepción de logro, de sensación de logro, de que, yo puedo hacer estas cosas, yo puedo lograr esto, y cada vez que termina justamente vamos como un ciclo, entonces esto lo hace, vamos como engrandecerse internamente. Entonces, ¿a qué voy con todo esto y qué tiene que ver con el sexting? Muchísimo, porque en la medida en que un chico adolescente tiene esta noción de autoestima alta, ¿no? Hay una muy baja probabilidad de que este adolescente necesite confirmarse a toda costa allá afuera haciendo cosas que más adelante le van a dañar. Entonces estamos hablando precisamente de que hay una cuestión preventiva que se puede hacer a partir justamente de esta alta autoestima, la cual se puede fomentar a través de que el chavo resuelva lo que tenga que resolver y también tiene que ver con algo que se llaman los vínculos afectivos, es decir, la cercanía que yo pueda tener con mi adolescente, esta aceptación de, ¿sabes qué? Te amo y te acepto tal como eres, no significa que no te voy a poner límites, simplemente es te acepto así tal como eres, y en esa aceptación y en esa convivencia en el día a día, justamente el adolescente también percibe esta aceptación incondicional y por lo tanto no necesitábamos como de una aceptación tal cual, ¿no? Tan extrema o tan polarizada allá afuera. Esa es por una parte. Por otra parte, también hay otras maneras de prevenir, hablar sobre el tema. Hay mucha desinformación sobre esto y a veces tenemos el mito de que si tocamos este tema, pareciera ser que lo vamos a fomentar y nada más alejado de la realidad. Cuando nosotros tocamos ese tema y lo tocamos con los puntos debidos para que el chavo adolescente
tome su decisión, pero es una decisión informada. O sea, algo importante es, no podemos estar nosotros como adultos detrás del adolescente para que haga cosas o deje de hacer cosas. O sea, eso no es ni viable, ni saludable para el vínculo, la relación, ni para el adulto, ni para el adolescente. No es así. Pero si le damos información en donde el adolescente toma conciencia precisamente de que una fotografía enviada ya traspasa su intimidad o su privacidad, porque en cuanto enviamos una fotografía, debemos tener ya clarísimo, 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 de que esa intimidad ya traspasó esa frontera. Y entonces eso íntimo ya se hizo público, ¿no? O hay un potencial de que se haga público. En cuanto nosotros sacamos una fotografía, por ejemplo, eso es bien interesante, sacamos una fotografía con nuestro celular de un acto íntimo, de un acto personal, automáticamente, dependiendo de la configuración, pero la mayoría de los celulares automáticamente lo sube a la nube, ¿no? Entonces, ya de ahí estamos, por supuesto, corriendo el riesgo de que en algún momento esta información, por supuesto, termine en manos de personas, ¿no? De personas que están ajenas a nuestra realidad. Entonces, pero además es interesante porque nosotros cuidamos a los adolescentes, pero ¿cuántas veces como adultos hemos hecho este tipo de prácticas? Y sabes qué, Fer, cuando hablas de todo esto hasta me estreso, así, pero no vamos a poder evitar que pase. Pero como decías, aquí vamos a poner toda la información de sus talleres de Fer, que yo creo que si tú que nos estás viendo tienes un adolescente, pues le puedes ayudar muchísimo para prevenir de una manera muy, vamos a decir, respaldada con información, con formas de cómo transmitirles esto sin sentirse atacados o limitados, como tú decías. Y yo creo que algo que podemos hacer todos que puede ayudar es, si te llega una imagen, no la compartas. O sea, luego yo creo que te rendían los amiguitos o ya sabes, digo, no sé, los hombres, pero tienen sus grupos estos de WhatsApp donde le mandan el video y lo empiezan a compartir. Entonces, también no ser responsable. Si te llega algo, no lo compartas para que no dañes a alguien, porque no sabes, como tú decías, si está permitido o tiene su aprobación de que se comparte esa información. Entonces, yo sí los invito a que con Fer aprendamos a nuestros adolescentes a enseñarlos, a orientarlos sin que se sientan perturbados y además que lo hagan de una manera ya consciente y responsable. Por otro lado, lo de la autoestima que tú comentas es muy importante estar atentos. Y si empezamos a ver que nuestro adolescente, nuestro amigo o nosotros mismos ya empezamos a sufrir de sexting, saber que hay opciones para pararlo y para también evitar que haya más consecuencias en tu parte integral emocional, ¿no? Pues yo te agradezco mucho, Fer. Esta charla la disfruté. No sé si tú nos quieras compartir algunos datos extras sobre el sexting en México, algo que tú quieras compartirnos que nos pueda ayudar a terminar de cerrar esta charla. Sí, voy a hacer algunas recomendaciones para adolescentes para que los papás y las mamás puedan transmitírselos a la vez. Entonces, por ejemplo, esto que comentabas al final me gusta y vamos a hacer como puntualizaciones muy claras. Por ejemplo, no mandar fotos, o sea, no se vale mandar fotos que nadie nos pidió, porque también eso representa un acoso. Es decir, yo no voy a mandar fotos de mis órganos sexuales a alguien que no me los pidió, ¿no? Eso es un delito. Okay. Otra, no se vale robar fotos íntimas o reenviarlas, justamente lo que comentabas, no se vale. Ajá. Si alguien, por ejemplo, a lo mejor te manda un video íntimo, una foto íntima de algún desconocido o desconocida, o sea, efectivamente no sabes si esta persona lo autorizó. Entonces, más vale en ese momento parar esa cadena de reenviar esta información. Otra, no se vale obligar o amenazar para que te envíen fotos íntimas. Eso es un delito. Y hay muchos adolescentes que me han tocado en terapia que llegan precisamente por esa situación, porque los han acusado de que ellos empezaron a obligar a otras personas, a otras niñas, regularmente son hombres, a otras niñas a que les envíen fotos íntimas. No se vale, porque finalmente, es importante decirlo, esto es un delito. De hecho, justamente en el 2019, a principios de 2019, aquí en México, ya se aprobó en diferentes estados de la República
la ley Olimpia. Ajá. ¿Qué es la ley Olimpia? Resulta que hace algunos años una mujer llamada Olimpia en el estado de Puebla había terminado una relación con un novio, el cual empezó a distribuir fotos íntimas y bueno, esto creó, por supuesto, consecuencias graves a nivel emocional y psicológico por parte de esta mujer. Y entonces ella iba a diferentes autoridades para hacer la denuncia y todo el mundo se burlaba de ella o minimizaba la situación diciendo, pues es que tú accediste, ¿no? A darle esta información o a darle estas fotos. Y ella decía, sí, claro, pero yo no accedí a que la compartieran, ¿no? Por eso es que ya hizo, vamos, como todo un movimiento en donde propuso una iniciativa de ley para que esto se penalizara. Entonces, esto se lo tenemos que transmitir a los chavos. Si nosotros reenviamos una información íntima, eso, por supuesto, es un grave delito. Ajá, entonces, creo que la información es poder. Es una frase que, por supuesto, ha estado durante décadas, ¿no? Durante mucho, mucho tiempo y que todavía, por supuesto, es vigente. Información es poder. Oye, Fer, regálame otra frase, de esas me gustan mucho, ya es que las compartimos, la información es poder, otra que les puedas compartir a lo mejor a los adolescentes que están viendo este video o a los papás sobre la sexualidad, otra que te venga a la Y mente. claro, y que tiene que ver con redes sociales. Y de hecho, esta frase me encanta porque estuvo en una campaña para prevención del sexting, ¿no? Prevención de todas estas cuestiones de delitos en Internet, es piensa y luego actúa. Cada vez que vayas a subir algo a las redes, piensa si esto que tú vas a subir va a tener una repercusión en ti o en otra persona, ¿sale? De hecho, incluso quiero comentarles algo a los adolescentes. Hoy día, gran parte de los trabajos, están revisando el comportamiento de las redes sociales de nosotros. Y aparte del currículum, también, por supuesto, revisan qué tanto nos hemos comportado, bien o mal, dentro del espacio digital. Entonces, si no somos, diría una amiga, ¿no? Una amiga que es especialista en esto, diría, si no somos ciudadanos digitales responsables, por supuesto que esto va a tener una repercusión en nuestro ámbito laboral y escolar. De hecho, hay muchas escuelas que tienen, vamos, como un buen renombre, que están revisando el comportamiento digital. Entonces, piensa y luego actúa. Piensa y luego sube lo que tengas que subir a las redes, pero primero piénsalo. Date tiempo para pensarlo. Perfecto, Fer, pues muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste. Yo al final quiero cerrar con, si tú ya no pudiste prevenirlo, si ya lo viviste y si ahorita estás en una situación complicada de justo del acoso por sexting, no te preocupes, a veces nos equivocamos, hay maneras de poderte ayudar, como Fer también da terapias de manera individual, los talleres te pueden ayudar para prevenir, pero si ya lo pasaste, ya no te culpes, es también mejor busca soluciones para estar mejor y no para quedarte con ese mal sabor de boca toda tu vida, ¿no? En específico lo digo por nuestros adolescentes, que a veces, pues, como dices, estás enamorado, no te das cuenta, haces ciertas cosas, y ahora si ya sabes esto y aún así decides hacerlo, pues ten la precaución, como dijo este Fer. Acá vamos a dejar todos sus datos de Fer. Yo te invito, Fer, cuando hablaste sobre la intimidad, que hablemos en una siguiente cápsula sobre intimidad de parejas. ¿Cómo ves? Me late, claro que sí. Yo aquí puesto, por supuesto que sí. Pues gracias a todos, como les digo siempre, tomen lo que les ayude, lo demás déjenlo fluir, cuídense mucho, recuerden suscribirse al canal, manita arriba, compartan y Fer, te mando muchos abrazos.